Sabemos que muchos de ustedes tienen la necesidad de saber qué es realmente el diablo, qué cosas sí puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. Quizás el tema de si es que les gustan las películas de miedo, cómo eso te afecta y todo. ¿Cómo puedo cachar realmente si es que algo viene de Dios o si solamente parece espiritual? ¿Cómo es que funciona nuestra cabeza y lo espiritual? O sea, ¿será que puedo cachar si es que una persona solamente tiene un problema mental o si es que realmente está sufriendo algún tipo de opresión o posesión? Así que tengo el ultra gusto de presentarles a ustedes al ñaño de la Chili, no mentira, a uno de nuestros mejores amigos. Él es Adrián Coral. Él es asesor pastoral con la CESE y él ha estado con nosotros ya a lo largo de estos 3 años de C3, compartiendo tanto la palabra, predicando, pero muchas veces ha estado igual con nosotros el 31 de octubre compartiendo estos asuntos, y él va a estar con nosotros para enseñar acerca del discernimiento espiritual. Con ustedes, el cuñado del Charlie. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Hijo, es una... Gracias primero por invitarme, por darme el honor también de compartir con ustedes una vez más. Siempre es un gusto, es alegría. Eh, Alegría estar aquí. Los temas siempre, no sé, tienen un tino de tal escoger los temas donde más me cuesta. Pero creo que esa es la forma en la que también Dios no trabaja, ¿no? Mientras le sirve. Am, Eh, Quiero contar un poco de mi trasfondo igual para ponerles así en contexto también en mi vida. Creo que el Señor me permitió, yo no he sido de creer en cosas así, ¿no? Yo no he sido cuando no conocía a Cristo, yo no creía en cosas paranormales ni nada, creía más bien en el poder de la mente humana, las capacidades humanas y todas estas cuestiones, hasta que yo mismo me comencé a meter en cosas tienen que ver con, puedo ahora decir así, simplemente con cosas que tienen que ver con magia y otras con ciertas prácticas espirituales eh, malas, ¿no? Algo de desdoblamiento, manipulación tal vez de la materia y cosas por el estilo, ¿no? Donde yo tuve muchas experiencias y muchas de esas malas. Mi familia también estuvo ahí, mi hermana también sí presenciaron muchas de esas veces. A veces solo caía enfermo, a veces fueron manifestaciones muy feas. Y bueno, ya después de conocer al Señor tuve que ir aprendiendo cómo esas cosas eran reales y cómo esas cosas se vencían a través de conocer a Jesucristo. Entonces he sido alguien como muy cercano a esas experiencias, incluso sirviéndole al Señor. Ya le he servido algún tiempo y he tenido incluso algunas veces que orar por personas y expulsar demonios. Y han estado en chicos, en chicas, jóvenes, ¿no? De nuestras edades. Tal vez no tanto en mi edad, tal vez más, un poco menos, tal vez 20, 20 por ahí. Pero he tenido que ver esas cosas y también estar ahí y yo mismo hacer algo, ¿no? Y eso ha sido un poco la experiencia. Pero si hay una cosa que a mí me interesaría compartirles y ya tenía hechas las diapositivas, para ser los más sinceros, tenía hechas ya las diapositivas de lo que iba a platicarles. Y ayer en la noche estaba entre medio dormido y se me vino una cosa en la mente donde de pronto sentí y dije, no, no, esto no es lo que debo compartir el día de mañana, esto no es, tengo que armar y conecté un poco de cosas que había pensado algún tiempo y como nunca se conectaron las ideas y dije, esto es algo que el Señor está poniendo. Oré y definitivamente era algo que quisiera compartirles. Porque creo que si ustedes escuchan, ¿no? Pueden poner ahí en el chat, si ustedes escuchan espiritual, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pueden escribir ahí en el chat, las primeras cosas que se les vienen a la mente. No piensen en que ser súper ahí filosófico ni nada. Algo que no es de este mundo, sobrenatural, cucos, algo que no se ve, eh, intangible, metafísico, demonios, ¿no? Ángeles, esencia, sentimiento, ¿ok? ¿No? Ángeles igual siguen repitiendo, ¿ok?
poder, espíritus, misterio, etcétera. Perdón si no los voy a continuar. Pues síganlo escribiendo nomás, creo que los demás es interesante también compartir y leer. Em, Bien, yo no voy a decir, ¿no?, que está mal la forma en la que nosotros ahora entendemos esta palabra particularmente espiritual, y tampoco voy a decir, ¿no?, que otras formas de comprender son las que están bien. Creo que ha cambiado el concepto. Eso es algo que ha pasado. Creo que ha cambiado mucho el concepto. Y creo que eso es importante, porque cuando nosotros como lectores de este tiempo nos acercamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar términos como estos, y ya nuestra cultura, nuestra formación, muchas cosas le van a dar un sentido, que cuando nosotros vamos a leer el texto de la Biblia o nos van a platicar en la iglesia o nos vamos a encontrar con alguien y nos va a conversar cosas que involucran algunas palabras, vamos a tener ya algunas ideas anteriores. Y tal vez es posible que esas ideas no sean las mismas que las que está diciendo el texto, ¿no? Tal vez no estamos en el mismo, en la misma idea. Y yo quisiera compartirles un poco de lo que la Biblia describe como espiritual. ¿Y qué es lo que la Biblia dice que es espiritual? O la palabra espíritu, ¿no? A nosotros ya, como ustedes han puesto ahí, no tiene que ver algo con cosas inmateriales, un mundo fuera del nuestro, un mundo que tiene ángeles, demonios, cucos, dijeron por ahí, espíritus y cosas así, no sé, como una especie de universo paralelo que existe donde hay estas manifestaciones. Pero esa no es la concepción de la Biblia. Y sobre todo, si ustedes van y leen lo que Jesús habla acerca de estos temas, ustedes van a ver que lo que él decía era muy diferente. Y él venía también con un trasfondo de una cultura, ¿no? La cultura judía. Yo les quiero compartir un poco de lo que habla los textos, ¿no? Si ustedes leen para nuestro español, la única palabra que existe para resolver el tema del espíritu es espíritu. No hay más palabras en el español. Pero en el hebreo y en el griego, que son los dos idiomas en los que está escrito la Biblia, sí hay más palabras. Una de esas es nefesh. Otra de esas en el hebreo es nefesh, la otra es ruach y la otra es el neshama. Y las tres significan cosas diferentes, pero les une algo. Les voy a dejar ahí la tarea para que puedan después averiguar. Ruach, nefesh y neshama. Y las tres involucran una idea de algo que da poder para continuar o para hacer a otras cosas. En el caso del ruaj, se lo usa muchas veces para describir incluso el viento. Es una palabra que se utiliza para describir algo que es el espíritu, pero también que es el viento. Y de hecho, estas tres palabras casi podemos decir que lo que les une es que son el combustible de algo más. El espíritu, o la forma de comprender el espíritu para las personas, los lectores del Antiguo Testamento, un lector como Jesús, por ejemplo, como Pablo, como los discípulos, era que el espíritu es lo que motiva, es el combustible de algo, es lo que lleva a algo. Y, y tal vez no sea esa la concepción que tenemos ahora de espíritu, pero eso es lo que era espíritu para ellos. Y pueden haber así espíritus buenos, es decir, combustibles buenos y combustibles malos. De hecho, si ustedes recuerdan ahí en el Génesis, dice que cuando creó Dios al hombre, dice que sopló aliento de vida. Ahí dice que en el nefesh, en el espíritu humano, en el nefesh, que es una de esas palabras para espíritu, él sopló el ruaj de Dios. Él hizo ruaj en la boca del hombre y le dio el combustible para ser un ser humano. Es lo que dice en el Génesis. Y ese combustible es el espíritu. Y, y eso digo, puede también ser usado para entender que hay combustibles malos, motivaciones malas. En el Nuevo Testamento el concepto es igual, solo que le añaden algo más. El concepto ahí es neuma, que es de donde viene nuestra palabra neumático, ¿no es cierto? Una llanta está llena de aire, entonces ahí viene la palabra neuma, también nube puede ser en el griego. Y significa espíritu también, soplo, viento, algo que llena un recipiente puede ser también. Algo que le hace ser o que le da forma también puede ser. Entonces es interesante, solo que el Nuevo Testamento le añade una cosa más, y es que es algo intangible, que era el concepto griego también de neuma. Los filósofos hablaban con neuma. Y Pablo utiliza mucho este concepto de neuma. Y él dice, pone en varios términos el neuma de Dios. Y creo que esa es la concepción que ellos tenían acerca del espíritu, el combustible de algo, lo que le hace ser,
lo que le da fuerzas, lo que le motiva, lo que le impulsa. Desde el inicio, desde el Génesis, es eso. Pues tal vez nuestro concepto ahora ha cambiado, ¿no? No sé si está mal, está bien, no sé si podría decir eso, pero es diferente. Y cuando uno lee con estos ojos, ¿no? De nuestros conceptos, conceptos que ellos tenían de diferente forma, pues tal vez haya una incompatibilidad en lo que se esté diciendo, ¿no? Tal vez nosotros estemos entendiendo otras cosas diferentes. Y, y tal vez estamos viendo cosas que no son y que no hay. Estamos interpretándolas de una forma, tal vez no es la mejor, ¿no? Siempre el contexto es bien importante ahí. Hay algo que sí la Biblia dice: demonios, Satán, diablo, espíritu inmundo, un espíritu sucio, un combustible sucio lleno de cosas perversas, malignas, incluso vil, algunas veces un espíritu vil. Esas cosas están ahí en la Biblia. Y eso sí habla, ya vamos a ir allá. Pero ellos entendían estas cosas como espíritu. Creo que es bien interesante que cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, nosotros pensamos en un fantasma divino. Eso es lo primero que se viene a la mente, ¿no? En un fantasma de Dios. Es un espíritu que está por ahí moviéndose en la gente y que de pronto entra en un cuerpo y hace cosas maravillosas, te hace sentir cosas bonitas, te hace... No, el Espíritu de Dios es la esencia, es el poder, el motor, el corazón de Dios. Eso es la comprensión bíblica del Espíritu de Dios. Es lo que le hace hacer Dios, Dios. Es interesante que lo que Dios nos da cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador es su Espíritu. Es decir, Él nos da su combustible, su corazón, su esencia, su poder, su fuerza. Eso Él vierte en nuestras vidas. Es su misma esencia, lo que Él es. Eso es lo que pone en nosotros. No pone una especie de fantasma inmaterial que nos rodea o nos da un aura o yo qué sé. Él nos pone y nos da su corazón, su soplo, su capacidad de ser Dios. Obviamente en el sentido de que nosotros vamos a ser dioses, pero sí lo que le hace a Él ser Dios. La bondad, el amor, la fidelidad, todos aquellos dones buenos que solamente pueden ser divinos. Entonces, cuando hablamos de Espíritu de Dios, hablamos de eso, por ejemplo. Y eso es algo que quisiera que tomemos en cuenta, porque si la fuerza motora de Dios están viviendo en nosotros por medio de conocer a Jesucristo y de tener fe en lo que Él hizo por nosotros, hay algo que vive en nosotros que es mucho más poderoso, ¿no? Y eso es lo que dice, por ejemplo, en primera de Juan 5:4, y les voy a leer así rápidamente. Dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. La fe en Él nos da victoria sobre todas las cosas que hay en el mundo. Y mundo se entiende como siglo y como a todas aquellas cosas que están en contra de Dios muchas de las veces, incluyendo a lo que hablábamos así o veíamos también en el video, ¿no? Satán, sus huestes, etcétera. Hay un montón de entidades que ni siquiera tal vez conocemos y ni las sabemos nombrar, ¿no? Pero esa es la victoria, nuestra fe. Y yo no sé si es algo cristiano buscar. Yo al menos no veo descrito eso como una cualidad de un creyente, el buscar cómo son los espíritus o qué hacen, cómo se comportan o cómo yo sí voy a saber eh, si esto es un espíritu demoníaco, si esto es... Yo no creo que eso es algo cristiano, yo creo que eso es algo oculto, es ocultismo. De hecho, si ustedes revisan los libros de ocultismo, yo he leído varios libros de ocultismo, si ustedes revisan los libros de ocultismo, el ocultismo se encarga de hacer eso, de explorar cómo son estas entidades, qué hacen y cómo se manifiestan y qué piden, qué buscan, qué rituales, qué formas de contacto hay. Y eso es algo prohibido por Dios. Yo no me puedo dar las vueltas en eso, no les puedo decir es algo que pueden o no explorar, es algo prohibido por Dios. Literalmente Dios prohíbe el contacto con los muertos o con lo desconocido. Es algo prohibido por Dios. Y de hecho lo que sí es del Espíritu de Dios son algunas cualidades como las que, por ejemplo, eh, yo podría decir es cómo Dios describe el combustible que debe llenar al ser humano. No el combustible pecaminoso, un espíritu sucio, malvado, lleno de maldad,
sino cómo Él describe algo que es bueno y que es de su espíritu, de su combustible, de su esencia, de su corazón. Y eso está por ejemplo, hay en varios lugares en la Biblia, pero está, por ejemplo, en Gálatas 5, cuando dice, en 5:16, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere hacer el Espíritu, con E mayúscula el Espíritu, es el Espíritu de Dios. El Espíritu, con E mayúscula de nuevo, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y estos dos no son libres para hacer solamente las intenciones que desean, pero cuando el Espíritu, con E mayúscula, los guían, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sexuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos, la furia, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y los pecados parecidos a estos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No lleva la esencia de Dios, no tiene el combustible de Dios, no tiene el corazón de Dios. En cambio, la clase de fruto que da el Espíritu Santo que produce en nuestra vida es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Contra esas cosas ni siquiera la ley está en contra. Están sobre la ley esas cosas. Son más poderosas, más grandes que una ley. Incluso la ley que condena las cosas malignas. Estos son temas que pertenecen al Espíritu, por ejemplo. Al Espíritu de Dios. Si ustedes quieren conocer las cosas que pertenecen al Espíritu, que no es de Dios, o a otros espíritus, solamente dejen de creer en Dios. Solamente dejen de estar cerca de Él y de seguir sus pasos y de poner en ejercicio las cosas que a Él realmente le parece que son buenas. Él ha descrito claramente, yo no puedo decirles, es raro conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos cosas que a Él le agradan, que a Él le parecen correctas. Y Él las describe claramente. Muy diferente es que nuestra cultura escuchar, obedecer, es como, me da alergia, a mí todavía me da alergia esa palabra, ¿no? Y ya me siento incómodo con esa palabra, pero es algo que tienes que hacer, obedecer. Y eso es espiritual, y eso es cristianismo, y eso es del Espíritu de Dios. Esas cosas vencen todo lo demás. Por supuesto, está el tema todavía de lo demoníaco, espíritus y Satanás, todas estas cosas. Dios no habla mucho de esas cosas en la palabra. Nos deja un montón de interrogantes, un montón de elementos ahí sin saber. ¿Por qué no le interesa que nosotros conozcamos quién es el diablo? A él le interesa que conozcamos que existe el diablo y que está ahí para tentar y que está ahí para destruir y que está ahí para hacer daño y que las consecuencias de seguirle a él son terribles. Pero lo que sí quiere él es que le conozcamos a él. De eso no hay en el mundo. Nadie te puede llevar a conocer a alguien si no es esa misma persona. Yo no puedo conocer a Julio Argotti si Julio Argotti no se presenta conmigo. No importa cuánto me cuente mi ñaña, Juan, no importa cuánto me cuente el Martín, no importa. Si el Samuel, incluso si me hacen una impresión en 3D de él o me hacen un cyborg de él, no importa. Yo para conocer a Julio Argotti, a la persona de Julio Argotti, él tiene que presentárseme a mí y dárseme a conocer. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso la revelación más clara de Dios está en la persona de Jesucristo, ya no solamente en una entidad supranatural, que es también la descripción de espíritu de Neumann en el Nuevo Testamento, sino ya está en una persona física, con capacidad, con habla, con una mente, con piernas, con manos, con ojos, con sentimientos, con dolor, con sus desesperaciones y cosas, pero sin pecado, que fue lo más importante. Y yo quisiera leerles un pasaje que a mí me dio mucha luz esta semana acerca de este asunto. Y ahí fue donde comenzó a hacer algunas conexiones. Y fue algo chévere porque lo exploramos en la CC. Y yo no sé si ustedes han leído Lucas, capítulo 4, la tentación de Jesús, pero yo les voy a leer. Dice, Jesús antes de esto ya pasó por el bautismo y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Pero es interesante lo que sucede en Jesús en el capítulo 4 de Lucas. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo,
con todo el corazón de Dios. O sea, todo, en todo su ser, en cada mínimo momento, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada sensación, en cada forma de ver el mundo que Jesús experimentaba, él estaba impulsado por el corazón, la mente y la esencia de Dios. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Eso es algo poderosísimo. Es algo increíble que Jesús haya tenido eso. Yo no estoy seguro si todos nuestros pensamientos, ideas, conceptos, vivencias, sentimientos, etcétera, están así. Pero eso es estar lleno del Espíritu Santo, tener la esencia de Dios en cada uno de nosotros. Qué poderoso eso. Dice que él, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán después del bautismo y fue guiado por el Espíritu, con E mayúscula, en el desierto, donde fue tentado por el diablo por 40 días. Jesús no comió en todo en ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforma en un pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y le desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré toda la gloria de estos reinos y la autoridad de ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió con las escrituras y le dijo, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. No le dijo a él, yo soy Dios, no. Citó, él estaba lleno del corazón de Dios, lleno de la esencia de Dios. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tíratela, pues las escrituras dicen que él ordenará a sus ángeles para que te protejan y te guarden y te sostendrán con tus manos para que ni siquiera te lastimes con el pie en una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta una siguiente oportunidad. Versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él se corrieron rápidamente por toda la región. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Eso es algo espiritual. Eso es algo espiritual. Está lleno de la capacidad de vivir bajo la mente y el corazón de Dios. Eso es lo que le pertenece al ser humano. Eso es lo que debió ser desde el inicio, de hecho. Se nos ha quitado, pero por medio de Jesucristo se nos devuelve, en devolvernos el corazón, el poder y la esencia de Dios. Yo no puedo decirles, y eso es algo que va a cambiar con el tiempo, todo el tiempo va a cambiar, todo el tiempo va a ser diferente. Ha cambiado a lo largo del tiempo en toda nuestra vivencia como cristianos de más de 2000 años. Si ponemos antes la fe también judía, también ha cambiado todo el tiempo. Yo no sabría decirles en este momento si una película, si una canción, si esto específicamente es algo malo o no. Pero si hay lineamientos y si hay cosas que son del Espíritu de Dios, que son del Espíritu de Dios. Y cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, esas cosas van a ser notorias, van a ser claras. Yo no sé en qué punto del caminar están algunos. Ser cristiano no es subir escalones. Ser cristiano es caminar un recorrido largo, con un montón de obstáculos. Y unos están más adelante en el camino, diciéndoles cosas a los que están más atrás. Jesús liderando siempre el camino, el lugar hacia donde vamos todos, el punto de la historia donde vamos a estar todos. Pero hay unos que van más adelante y otros que van más atrás. Pues el mismo camino. Hay varios lugares donde uno se puede perder, dar vueltas en ese camino, pero siempre hay alguien que va a estar ahí. Y todas esas cosas, todas esas vivencias que tú vas a tener, piensa que deben ser a través de una llenura en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llene tu vida con todos esos dones que él ponía ahí. Incluso Primera de Corintios habla acerca de eso. Les voy a leer rápidamente. No quiero, hermanos, que ignoren ustedes de los dones espirituales. A todos siempre hay una cosa, ya, los dones espirituales, vamos a ver. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaban a ustedes, llevándose por como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y hay diversidad de ministerios para servir, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Dios. Pero a cada uno les da una manifestación del Espíritu para provecho de lo que tiene que hacer en esta vida. Cada uno. Diferentes cosas, buenas.
A este, por el Espíritu, les da una palabra que da sabiduría, a otra una palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y yo voy a hacer aquí, yo voy a dejarles algo, no solamente tener el don de sanidad es orar y que alguien se sane, ser un doctor es tener el don de sanidad. Esas personas sanan. Y qué poderoso que las personas que decidieron invertir su vida para buscar sanidad en otros, los primeros doctores, por así decir, fueron personas que a través de leer las escrituras se dieron cuenta que la sanidad era algo que debía ser parte de la vivencia humana y comenzaron a explorar. La medicina surgió de esos intentos, impulsadas por muchas de estas ideas. Edad Media, por ahí. Pero ser un doctor también es tener un don de sanidad, por ejemplo, ¿no? Ya pueden hacer relación ustedes con otras cosas, ¿no? Al otro el hacer milagros, a otro el decir profecías, es decir, regresar a la gente siempre al camino. A otro el discernir diferentes espíritus. A otros tener diferentes géneros de lenguas y a otros interpretar aquellas lenguas. O lenguajes también puede ser una traducción. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque es la esencia de Dios, es el corazón de Dios. Eso es el motor, el combustible que debe llenar nuestras vidas. Ustedes no se deben que preocupar si van a encontrar un día ¿qué don será mío, Señor? ¿Cuál es mi don espiritual? Sigue caminando, sigue caminando. Con el tiempo el Señor te va a dar para provecho tuyo y de los demás diferentes y diversos dones para que tú te goces en el Señor y para que la otra gente también se goce y se complazca y dé gloria a Dios. Todos demos gloria a Dios por aprovechar los dones de cada uno de nosotros y ser de provecho para todo el cuerpo que es la iglesia. Pero qué interesante eso. Así que yo no puedo decirles, sinceramente yo pensaba aquí poner cosas que son, pienso yo, que es literalmente de eso, que pienso yo que son buenas y que son malas. Pero el Señor sí sabrá responderles a través de tener una llenura en su espíritu, a través de experimentar cómo es vivir por el combustible de Dios. Cómo es vivir lleno del corazón de Dios. Cómo es que cada pensamiento, forma de ver el mundo, comprensión de la realidad en general, es experimentada a través de la mente y el corazón de Dios. Ahí sí cada uno va a tener que discernir. Yo no sé si escuchar hip hop es malo, pero yo he escuchado a algunos cantantes de hip hop que hablan cosas muy reales y denuncian cosas muy malas y hablan en contra de cosas muy malas. Y eso también lo hizo Jesús. Algunos de ellos no son cristianos, la mayoría de ellos no son cristianos, pero hablan de esas cosas y eso es algo que hizo Jesús. Y tal vez no podrán tener el Espíritu de Dios en una revelación como todos nosotros, pero ellos también son creación de Dios y algo de la bondad y del poder de Dios también vive en esas personas. Y eso es algo que está ahí. Yo no sé si ustedes ven que ya hubo un caso una vez de una persona donde viendo una serie donde había mucha violencia y cosas bastante gore, ¿no? Mutilaciones, cosas así, guerra y muerte y muchas cosas, otras cosas horribles, pues un espíritu se metió en esa persona. Yo la conocí, conversé, le pregunté, sí, estaba viendo una serie en Netflix y en ese momento un espíritu entró en mí y tuvieron que orar por ella y tuvieron que hacer luego algunas cosas por ella para ayudarle a recuperarse de esa situación, porque es algo que comprende no solamente orar y ya sana a la persona. Si esa persona no decide seguir a Cristo de todo su corazón, otra vez va a volver a abrir esa puerta, porque recuerdo lo que leímos, la naturaleza pecaminosa llama por hacer lo que está en contra de las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero hay casos así, y hay casos donde una persona, yo por ejemplo a veces he escuchado, ¿no? El tema de, bueno, pero si veo, solamente voy a ver Game of Thrones. Ah, pero yo ya soy maduro espiritualmente. Sí, pero te estás exponiendo a escenas sexuales, de violencia, de un montón de cosas. Eso es algo que el Espíritu de Dios quiere. O sea, Jesús, si yo trajera a Jesús, o a Pablo, ¿no? Pablo, que es más así, Pablo. Yo le siento a Pablo al lado contigo a ver los dos, a ver si no él antes te termina evangelizando, decir, este no es cristiano, ¿este qué es? Porque me invita a ver una cosa, ¿qué me invita a ver aquí sexo? Para eso no es, ¿no? No sé yo, ¿no? Me imagino, yo a veces me pongo en las situaciones. ¿Será que si yo me siento aquí con Juan, con Pedro, con Pablo, con Bernabé, con Sila, con otros de los acompañantes, ¿no? De los viajes ahí?
o con Jesús aquí, como en su forma humana, y yo hago esto, ¿será que eso es algo que también disfrutan conmigo? ¿Será que la llenura del Espíritu de Dios de la que ellos hablan es parte de esto también? Y a veces, siéndole lo más sincero del mundo, digo, no creo, pero igual voy a ver, pero igual voy a hacer, ¿no? Y está así, es una lucha constante, porque el caminar es diferente y vamos a aprender diferentes cosas y muchas de esas ya se van yendo con el tiempo, van desapareciendo, uno va viendo cómo se guardan, se acaban. Pero sí quiero ponerles estas cosas, amigos, y quisiera que, que ustedes tengan esa concentración en, como dice Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba, ya no en las de aquí abajo. Aquí abajo lo que gobierna el mundo es el miedo, el terror, ¿no? Aquí gobierna el terror, el miedo a la gente. ¿Por qué no salen la gente a protestar en un lugar donde están pasando muchas cosas más? Porque tienen miedo muchas veces. Y cuando esa gente sale hay un conflicto, algo duro, una experiencia, una vivencia dificultosa para la sociedad o para las personas o para el individuo que está en esa situación. Pero no lo hace por miedo a veces a la represión, a la violencia, muchas cosas, ¿verdad? Porque el mundo aquí se dirige por la violencia, por el terror, por el dolor, por el miedo. Pero el reino de Dios se dirige por el amor, por el gozo, por el paz, por la paciencia, por la benignidad, ¿no? Entonces, ¿qué tal si allá comienzan a estar los ojos? Todas esas vivencias que son espirituales, que realmente son buenas y son un combustible que realmente da vida y hace crecer, hace casi otra vez revivir el momento del Génesis donde Dios con su boca sopla el aliento, su hálito de vida dentro de nosotros y nos hace otra vez recuperar lo que somos como seres humanos, ¿no? ¿Qué tal si nos concentramos en eso antes que en otras cosas? El diablo es que esto es diablo, esto es diablo, esto es Dios, esto es diablo. En tu mente como ser humano ves las cosas así, porque somos excelentes, ¿no? Y los seres humanos para poner siempre a los otros, como dijo Jesús, ¿no? Ver la paja ahí, te fijas en lo más minúsculo, una pajita en el ojo, pero tú eres necio y ciego a toda tu realidad. Somos excelentes los seres humanos para eso. Pero ¿qué tal si de pronto comenzamos a concentrar la mirada en las cosas de Dios? ¿Todo lo demás no será que comienza a cobrar otro sentido? Nuestra experiencia de la realidad tal vez cambia. Tal vez vivimos ahora sí realmente llenos del Espíritu de Dios. ¿No será eso? Entonces quisiera dejar esas cosas, amigos. Yo creo que ya me estoy yendo mucho del tiempo, ¿verdad? Yo creo que ya me pasé demasiado del tiempo. Me van a perdonar. Pero sí quería compartirles porque, primero porque es algo que yo he vivido. ¿Sí? Yo ya del otro lado les digo, ya me metí en esas cosas, ya vi, ya hice, ya probé. Ya vi hasta el hueco donde puedes llegar, lo feo, lo que es que tú estés quieto en un lugar y de pronto, mi teléfono se mueva solo por ahí, se mueve el teléfono, vuela por ahí el teléfono, se mueve un vaso, se riega el agua, me mueven la silla, me empujan, junto con otras personas, en una reunión de jóvenes, un chico, estábamos, lo que les compartí antes, en una reunión de jóvenes, orábamos todos cogidos de la mano, un chico salió volando a 2 metros de ahí en la silla, se voló para atrás, asustadísimo el muchacho. ¿Qué pasó? No sé, alguien me empujó, sentí que me jalaron, ¿qué está pasando? Oramos por él, luego yo hablé hablé con él, con sus padres, había muchos problemas en su casa con él, por ahí había estado trabajando el enemigo. Y oramos, y él decidió seguir a Cristo, y él decidió tener una fe sincera, y él decidió aprovechar y leer las Escrituras, y ya hablábamos con él y conversábamos acerca del Señor, se involucró también en la iglesia. Pero esas cosas yo he visto también, de todo he visto. Y les puedo decir, no anden buscando al diablo. No anden buscando al diablo. Y el diablo está en todo lo que vemos como resultado de la sociedad. Ahí está el diablo. ¿Qué más diablo queremos? ¿Para qué más diablo? Veamos otras cosas nuevas, con algo que no hemos presenciado, no algo que no hemos tenido en mente nunca. Esas cosas sorprenden. El poder de Dios sorprende. Las cosas de Dios sorprenden. Son increíbles a veces. Pero sí, más bien les quiero dejar con ese ánimo y realmente ustedes están teniendo problemas y cosas así. Ahí me voy a lavar las manos, ¿cierto? A hacer la de piedad, pero
pero no va a lavar las manos, ¿no es cierto? Si es que tienen problemas, pero hablen ahí, tienen a un gran pastor, una gran persona que es Samuel Melo, con mucha capacidad también para guiarles. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Vean, interesante eso, ¿no? Eso parece que acaba de decir. No, pero un hombre donde veo que está el Espíritu de Dios guiando su vida. Y tienen otras personas también capaces ahí, y acérquense y conversen. No dejen que el enemigo aproveche, no dejen que sus ojos sigan volcados en ver el fango, sino otra vez la mirada en las cosas de arriba. Y puede haber personas que tal vez ustedes no tienen la fuerza para levantar, ¿no es cierto?, el mentón y ver hacia arriba. Tal vez hace falta que alguien, pues, una empujadita en el mentón, les devuelva arriba. Y eso es la iglesia, siempre. Entonces, les dejo con eso y, y espero realmente que Dios les bendiga mucho en su caminar. Y si tienen, yo sé que siempre hay muchas dudas, siempre hay una, y me gusta esa palabra que usó el Samuel, ¿no? Es un morbo por las cosas estas, pero veamos qué tal les va, hagan la prueba, qué tal les va concentrándose en estas cosas de acá, ¿no? Unas cosas que sí son de Dios, en estos dones, estos poderes que vienen del corazón de Dios. Y, y ahí hagamos la prueba, ¿no? Les dejo con eso y que Dios nos bendiga, ¿no? Eso, mi estimado. Perdón por... Siempre me pasa de tiempo. Amén. Perdón. Muchísimas gracias, amigo. Se te ama mucho, brother. Y gracias por compartir del combustible que Dios te ha dado a ti. Es siempre refrescante escucharte, en serio. Am, Solamente como para atar algunos puntos principales que fui anotando aquí de lo que mencionaste. Entonces, lo primero, qué importante es el profundo conocimiento bíblico. Recordemos que el tema de las palabras, por ejemplo, para espíritu, ahí se pierden muchos detalles. Entonces, tenemos que profundizar en el conocimiento bíblico. Ah, y lo que creo que más nos sirve es justamente entender el espíritu como el combustible, o sea, lo que nos hace andar, la motivación, la fuerza de empuje que tenemos, ¿cierto? Lo segundo, tenemos que evaluar realmente con qué intención nos acercamos a las cosas espirituales. Entonces tenemos que tener cuidado de no querer conocer más del enemigo que del Señor. Eso no es de hijos de Dios. No es de hijos de Dios estar enamorado de las tinieblas. Tercero, uh, debemos buscar aquello que es del Espíritu, con E mayúscula, de Dios. Y lo que es del Espíritu de Dios tiene que ver con su carácter, con su fruto, ¿no es cierto? Esas cosas no las puede manifestar el diablo. Y por último, estas cosas que entendamos, que es como quien dice la parte teológica del asunto, tiene que ser de provecho para nosotros, pero también para el cuerpo. Tiene que ser de edificación para el cuerpo de Dios, para el cuerpo que es la iglesia. Así que gracias, Adrián, por haber compartido con nosotros. Siempre es una bendición tenerte. Seguiremos invitándote siempre que tengas chance. Mucho no te queremos molestar porque eres demasiado importante y no queremos que te tengas que salir de tu cuna de algodón porque no queremos que te gastes, pero ya sabes que al menos 2 o 3 veces al año estarás con nosotros siempre. Ahora, habiendo conversado de estas ideas que son grandes y que hemos visto ejemplos bíblicos y todo, queremos ir un rato a... Tenemos un invitado muy, muy querido. Él es Tony Tamayo. Él es del querido Compression y también el que fue el adulto responsable del campamento. Y Tony, siempre es una alegría tenerte con todos nosotros. Gracias por tomarte esta noche, que quizá ya te ibas a ir a dormir, yo no sé, pero muchas gracias por estar con nosotros, que sepas que eres muy, muy querido y también que el Señor te utilice también para guiar este tiempo. Entonces, yo también solo antes de que comience, chicos, párenle bola al Tony. El Tony es una persona que ha estado en el ministerio mucho tiempo, pero más que nada les ama de una forma brutal. O sea, el Tony les quiere un montoncísimo y por eso él está haciendo este esfuerzo de compartir con nosotros, así que párenle bola. Gracias, Tony, por estar con nosotros. Gracias, Amo. Gracias, Andrita.
Él duerme a las 6, dice ya, Rodrigo Chizaguano. Un saludo a todos los que están acá conectados. Y el día de hoy me dijeron que era una noche para hablar de las cuestiones espirituales y todo eso. Entonces, por eso voy a hablar de cosas sucutrucas. y entonces, lo que quiero esta noche es un poco hablarles de mi experiencia en el ministerio y sobre todo con el área espiritual. Yo les puedo decir, muchachos, que hay mucha teoría que se puede mencionar sobre la cuestión de los espíritus, y yo también lo veía como una parte teórica, hasta cuando en un momento en la Iglesia Evangélica en Ñequito, Dios comenzó a levantar a un hombre que Dios usó para meterse en esto de la guerra espiritual. Y lo conozco también porque es el papá de mi esposa, pues del pastor Renán de la Torre, el abuelito de Martín y Andreita, de Antonino y de Paula también, y mi suegro, ¿no? Entonces, por ahí, hace muchos años, Dios le inquietó y le llamó a lo que era la guerra espiritual, no porque él la haya buscado, sino porque más bien comenzaron a llegar problemas personas que tenían problemas con acoso, con molestias espirituales, sobre todo en el área de demonios y toda esta cosa, ¿no? Para nosotros esto era totalmente novedoso. Y yo también he de decirles la verdad, yo pensaba que era chiste, yo no lo veía nada real. O sea, yo decía, sí, no, ya, ¿qué será, no, el pastor? Pero un día el pastor me dijo, Tony, todavía no era yo el yerno, pero yo cantaba y a veces dirigía la alabanza, y me dijo, Tony, necesito que me acompañe, por favor. Y yo no sabía dónde me llevaba, pues nos fuimos con él, llegamos a una casa y muchachos, déjenme decirles que mi primera impresión entrando a esa casa, hay gente que dice, no, siento que el ambiente es pesado, siento que el ambiente es no sé qué. Les digo literalmente, apenas entré a esa casa, conocimos a la señora que era la mamá del muchacho que estaba en los problemas, pero la verdad es que era un ambiente horrible, la verdad, horrible. Y entonces llegamos, conversamos un rato con la señora, y el muchacho el del problema no estaba en casa, y comenzamos a orar con el pastor. Les cuento, yo tenía en ese tiempo más o menos como unos 15 años de edad, 15, 16 años de edad. Y el pastor me dice, Tony, comience a cantar, comience a cantar. Entonces yo empecé a cantar las alabanzas que ni sabía, y que tu fidelidad es grande, y el Señor es mi pastor y toda la cosa. Hasta cuando entramos a la cocina. Cuando entramos a la cocina, muchachos, yo sí quiero decirles esto. Este escéptico del área espiritual, yo vi volar platos en esa cocina. Entramos, abrimos la puerta y el pastor comenzó a orar, levantó sus manos y comenzó a reprender en el nombre de Jesús. Y muchachos, de la alacena salieron platos y se chocaron contra. Entonces, cuando pasó eso, ustedes no crean que el ungidazo del Tony, nada. Yo el Salmo 23 lo comencé a confundir, comencé a tartamudear, no sabía cómo. Y yo quería salir corriendo, y el pastor me cogió del brazo y me dijo, siga adorando, siga alabando a Dios. Claro, fueron las canciones más tartamudas que yo pude haber dado, hasta cuando subimos a la habitación del muchacho. Y cuando entramos a la habitación del muchacho, el frío era escalofriante. En el techo de la habitación del muchacho había una mancha como de humedad. Ustedes han visto que cuando hay humedad en un techo, tú ves una mancha así oscura y todo. Había una mancha ahí. Y fue interesante que el pastor comenzó a orar, y se fue al librero del muchacho. Nunca él había estado ahí, fue al librero del muchacho. Y él le decía, Señor, guíame. Cuando de pronto comenzó a buscar en el librero, comenzó a sacar unos libros, y
detrás de algunos libros sacó y él tenía la Biblia satánica. O sea, el ambiente espiritual, yo empecé a sentir que era real, que era real. Y a la semana siguiente que fuimos, porque ya el pastor lo había recibido, había venido a orar con él y el muchacho, gracias a Dios, aceptó a Cristo, pero volvimos a ir a la casa. Yo no quería ir, pero como me gustaba la hija del pastor y toda la cosa, entonces dije, no, pastor, cuente conmigo, ¿no? Entonces, volvimos a ir a la casa, y déjenme decirles que cuando entramos a la habitación del muchacho, apenas había una manchita, o sea, una pequeña mancha. Antonio nos dice, si no fuera por eso yo no nacía, así es, mijo. Cierto que estás a cachos. Entonces, cuando entré a la habitación, la mancha ya no era grande, sino casi era solamente una pequeña mancha como de humedad. Cuando pasó eso, yo dije, wow, realmente este mundo espiritual es real. Y yo quiero que sepan que mucho de lo que yo vivo con Dios y lo que yo vivo en el espíritu tiene que ver con esto. Porque para mí el ambiente espiritual no es algo que me han contado o algo que lo he leído en libros. Para mí el ambiente espiritual yo lo he visto y lo he vivido. Esa fue la primera experiencia que tuve con el pastor Renan de la Torre. Y luego hubo otra experiencia en la que yo tenía que dar un concierto en una iglesia, la iglesia Nueva Jerusalén en el sur, por la Atahualpa. Y resulta que fui cuando de pronto viene el pastor de la iglesia y me dice, Tony, me dice, hay un endemoniado afuera. Y yo dije, sí, y dice, Tony, su suegro me dice, es del área de liberación y no sé qué. Yo le dije, sí, mi suegro, pero yo, o sea, yo vine a cantar, ¿no? Me dice, por favor. Y muchachos, salí y me encontré con un hombre, o sea, era un señor gordo, pero bien papeado, bien fuerte. Y estaba de rodillas en un campo así de un jardín. Y muchachos, él estaba así como puesto a gatas y raspaba la hierba, pero de tanto que había raspado ya estaba la tierra y seguía raspando. Entonces, yo como había comprado el libro de mi suegro y ya me lo había leído, yo dije, bueno, o sea, voy a aplicar lo que he aprendido. Entonces me acerco a este hombre y lo primero que olí es que olía a que estaba alcoholizado, o sea, el tipo había tomado. Entonces yo dije, no, este es un borracho, o sea, ¿qué espíritu voy a sacar? Más bien, si le dan agüita, capaz que se mejora. Pero lo que me di cuenta es que empezó a hablar y cuando me miraba, me miraba con un odio. Y donde me asusté fue porque los diáconos, cuando yo me puse adelante, me quiso pegar, los diáconos le cogieron y solo con las dos manos el tipo hizo así y salieron los dos diáconos para los lados y dije, no, este man se levanta y me mata, ¿no? O sea, entonces ahí me acordé y yo dije, en el nombre de Jesús, te ato y te pido que no hagas más manifestaciones. Y Bloom, el tipo se quedó quieto. Entonces yo dije, caramba, la cosa funciona. Y yo dije, en el nombre de Jesús, y funciona. Y después seguimos, y les digo, muchachos, estuve ahí como 35, 40 minutos, que yo oraba y todo, hasta que el Espíritu Santo de Dios puso algo en mi corazón. Y yo sentí que Dios me decía, ¿para qué viniste acá? ¿Para reprender demonios o para alabar mi nombre? Y wow, ahí fue donde yo entré en razón. Y yo le dije, pastor, ciertamente este hombre tiene una manifestación demoníaca, pero él no está aquí para ser el centro de esta celebración. El centro de la celebración es Dios.
Y le dije, yo vine aquí a alabar a Dios y lo que está haciendo es estorbando. Así que le dije, me perdona, pastor, ponga unos 4 diáconos que estén ahí orando. Y le dije, yo me voy a alabar el santo nombre de Dios. Y me metí, me tocaba ya cantar y me puse a alabar a Dios. Y lo primero que le dije a la gente fue, Dios me trajo a mí para exaltar su nombre, quiero que se junten conmigo, hay un endemoniado allá afuera, pero en nombre de Jesús Él no nos va a quitar la alabanza para Dios. Y Él no le va a quitar la alabanza a Dios. Y empezamos a alabar. Miren, ni media canción y el pastor entró corriendo. Y dice, se liberó, se liberó. Entonces nos dimos cuenta que realmente lo que quería este espíritu era molestar, estorbar y llamar la atención y quitarnos el centro de lo que debíamos de hacer esa noche. La tercera experiencia, y por eso les digo, cada una de estas experiencias lo único que le hacían al Tony Tamayo es saber que el ambiente espiritual es real, es real. Y cuando yo sé que el ambiente espiritual es real, también sé que el Espíritu Santo de Dios es real y por eso sé que Dios es real. Y a veces Samuel me sabe decir, vos como que tienes mucha devoción. Entonces, mi querido Samu, la única devoción que tengo es de la experiencia que he tenido con Dios, porque sé que Él es real. La otra fue cuando fui a un retiro con Danilo Montero. Y me acuerdo que Danilo Montero en una ocasión iba a orar por muchos. Y yo a mí me dijo, quiero orar por ti, quiero orar por ti. Me llevaba 3 días amenazando que iba a orar por mí y el bandido no oraba por mí, ¿no es cierto? Y de pronto, en una de esas que empieza a orar por todo el mundo, yo estaba por ahí y cuando me voy a acercar para decirle, ya de estar, ora por este pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Entonces, ya me iba a acercar y que había hay todavía una hermana que ella es pequeñita, sufre de enanismo, ¿verdad? Y de pronto cuando yo voy acercándome, me cogen de la mano y me sacuden así fuerte, y era ella. Y cuando yo la volteo a ver, mis niños, la cara estaba totalmente desfigurada, me veía con odio, tenía los ojos rojos. Y cuando yo volteo, me escupe. Y me comenzó a maldecir, o sea, comenzó a insultarme y toda la cosa. Y entonces yo dije, y justo cuando va a orar por mí, Danilo Montero, se me cruza esta. Entonces, uh, me acordé de la misericordia de Dios y ¿saben qué? Fui movido a abrazarle. Nino, desconéctate Corre, del Nino. ayer para que tu papá pueda predicar. Démosle un minutito para que se vuelva a conectar ya. Todos intrigados y de, bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Antonino, corre más rápido. Ya te voy a salir de aquí. Ya. Ok, gracias, Antonino. Entonces, les comento, acá está la cámara. Entonces les comento que cuando empecé a abrazarle a ella, a esta chica, le abracé y le comencé a cantar el Salmo 23 al oído. De lo que estaba forcejeando, comenzó ella a ya no poner tanta resistencia cuando después ya no se movía. Y yo dije, creo que le aplasté tan fuerte que ya me asusté. Yo dije, creo que quería ver si, le puse la mano aquí a ver si respiraba y estaba viva. Pero cuando su rostro cambió y ella estaba dormida en mis brazos, Entonces, fue tan dulce eso que yo simplemente, como era una persona que ya les digo, pequeñita, solo la tomé y la puse en los brazos del otro hermano. Y cuando yo volteé, Danilo Montero me había estado viendo. Entonces él dijo, hey, ven. Y oró por mí. Cuando oró por mí,
yo sentí que algo Dios me estaba regalando a través de eso. Y la última vez, y es la última anécdota que tengo del área espiritual, fue con el pastor Eduardo Vega. ¿Conocen al pastor Eduardo Vega? ¿Ustedes sí le ubican? ¿Sí? El de pelo largo. Yo digo, la iglesia de Ñaquito es la única iglesia donde tenemos a un Jesús dentro de la iglesia, que es el pastor Eduardo Vega. Sí, ¿no? Y eso fue chistoso, porque yo estaba en un viernes de adoración. Yo estaba cantando y adorando al Señor adentro cuando entran allá, ¿no? Y me dicen, Tony, Eduardo Vega está con una endemoniada afuera, ¿no? Yo le dije, no le digan así, pobre esposa del pastor, ¿cómo le va a decir? No, no, dice, no es la esposa, dice. Dice, es una señora, dice, está endemoniada. Entonces yo dije, bueno, como ya está con un pastor, dije yo, no, ya con el pastor, ya que se arregle con el pastor. No está sola, ¿no? Cuando yo salí y terminé el culto, ustedes saben, ese culto dura como 1 hora y media más o menos. Yo salí y el pastor pobre, yo le veía, ¿no? Sudando y estaba así todo ojeroso. Y seguía el pastor en el nombre de Jesús, ya ronco el pastor, en el nombre de Jesús. Yo no sabía cuál de los dos estaba endemoniado, el pastor estaba más ronco que la señora. Entonces, cuando de pronto, me dice, negrito, me dice, ayúdame, negrito, dice, ya voy aquí, dice, 50 minutos, dice, y este espíritu que no sé qué. Entonces dije, chuzo, y me acerqué y comencé a adorar, y comencé a cantar, y inmediatamente esta persona me quedó mirando así con rabia, y de pronto yo seguía adorando, y me acuerdo el Salmo 123, y cuando de pronto, ¡blum!, cayó así, y después abrió los ojos, ya se había ido el espíritu. Entonces ahí me acuerdo y les digo que fue chistoso porque el Eduardo estaba bravísimo, el Eduardo Vega estaba bravísimo. Y le digo, ya pastor, ya se fue. Y me dice, ya se fue, ya se fue. Me dice, 50 minutos aquí orando. Dice, vos sales 5 minutos cantando y ya está. Dice, era de que salgas antes, pues ya me atrasé a la casa y no sé qué, estaba bravísimo. Pero lo que les quiero decir, muchachos, y lo que yo sentí apenas del Samu me dijo, que fue recordar esto. David era el pastor, ¿no es cierto? David era un pastor de ovejas. Y algo que siempre se me ha quedado en la mente de alguna enseñanza que recibí de Marcos Witt cuando lo vi, fue que David nunca buscaba osos, nunca buscaba leones para enfrentarlos ni para pelear. Pero David era muy diestro con su onda, ¿no? Por eso dicen que David era muy buena onda. Y David, cuando venía el oso, David respondía y atacaba. Cuando venía el león, David se ponía al frente del rebaño y atacaba y peleaba en el nombre del Señor. David no andaba buscando osos ni leones. Decía, uy, qué aburrimiento, ¿no? O sea, no hay nada, no hay diversión. Por aquí voy a buscar un oso para matarlo. No. Lo que yo quiero animarles, mis niños queridos, mis niñitos, es no anden buscando al demonio. No anden buscando al diablo. Es más, yo siento que él es un pobre diablo. Que cuando se le pone atención, tiene su tiempo de show y espectáculo. Pero cuando no se le para bola, es Dios el que brilla. Es Jehová el que vence. Y yo les digo, en todos mis años de ministerio, no, ya chuzo, 34 años de ministerio, no han sido tiempos de estar guerreando espiritualmente y de estar allí buscando los demonios. Acuérdense, Jesús en todos los evangelios, creo que los mismos discípulos se habrán acordado de unas 3 o 4 veces que se le aparecieron los demonios. No es que Jesús andaba por ahí y es por la siguiente razón. Donde está la luz,
las tinieblas tienen que disiparse y tienen que huir. Donde está la luz, no tiene por qué haber tinieblas. Mis ñaños, yo solo les animo que sigan agarrados de la luz verdadera que es Jesucristo. Que cuando el enemigo y el diablo quieran venir a poner sitio contra ustedes, se topen que ustedes andan con Jesucristo tomados de la mano y no va a poder hacer nada con ustedes. Tengan esa confianza. Y además, acordándome de Job, el diablo tuvo que acercarse al mismo Señor para pedirle permiso para hacer algo con la vida de Job. Y la palabra dice que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar. Eso quiere decir que si Dios permitió que el diablo quisiera hacer algo con Job, fue porque Dios le tenía tanta fe a Job que dijo, mira, ¿no es cierto? Es más, es Dios el que termina diciéndole al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Eso a mí me mata, porque es casi como que Dios le pone a la persona indicada, al diablo, para decirle, vas a ver con quién te topas. Y la verdad es que, mis ñaños, Dios no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podamos soportar. Dios no va a permitir que pase algo con nosotros en el área espiritual que no podamos soportar. El Señor sabe hasta dónde podemos. Y por eso yo les digo, primero, no anden buscando ni leones, no anden buscando osos a quienes derribar, no anden buscando al diablo, no le den lugar al diablo en sus vidas. Eso es no darle lugar al diablo. Y segundo, lo que puedo decirles es que tienen un Dios tan maravilloso, tienen al león de Judá de parte de ustedes, tienen a la roca y a la fortaleza de sus vidas con ustedes, y Dios no se satisface en dar batallas a sus hijos que saben que no van a poder ganar. Así que tengan fe que Él va a estar cuidándoles y protegiéndoles de cualquier cosa que venga a ustedes. Niños, en todos estos años de ministerio, yo he tenido confrontamientos, he cantado en algunas iglesias y ya veo nomás que por ahí hay unos hermanos que mientras todos aplauden están haciéndome malas señas, o mientras todos están cantando el poderoso de Israel, ellos están insultándome y todo eso. Pero yo no les paro bola, porque mucho más digno es Dios de ser exaltado y alabado que el diablo de ser tomado en cuenta. Cuando yo veo manifestaciones en medio de la alabanza de que ya empezó y que empiezan con sus y sus vainas, yo siempre digo a algún hermano diácono, tenga la bondad, acérquese y todo, claro que me quedan viendo mal, no dice, vaya usted, no, le digo, es que estoy cantando ahorita, no, ya despuesito voy, pero no, van los hermanos, pero yo sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Así que ustedes sigan haciendo lo que Dios les mandó a hacer. No anden buscando en cosas diablos donde no hay, por favor. Si ustedes están con Dios, no se preocupen. Dios está con ustedes y les va a proteger absolutamente de todo, absolutamente de todo. Tengan confianza en Él. No tengan miedo. Es el amor de Dios el que echa fuera todo temor. Así que les quiero pedir nada más que para terminar, porque ya acabé así rapidito. Quisiera que podamos orar. Yo quiero orar por ustedes para decirles que esto de la guerra espiritual es mucho más sencillo de entender cuando uno tiene la inocencia de creer que tiene un Padre guerrero y todopoderoso. ¿Sí? Quiero que sepan que si ustedes confían en Dios, nadie podrá hacerles frente. Si ustedes dependen de Dios, Él prometió que Él pelearía sus batallas. Así que solo oremos un ratito y permítanme orar por cada uno de ustedes. Permítanme, voy a mirar la pantalla y solo voy a orar por ustedes. Si cierran sus ojos, por favor, si quieren, cierren sus ojos.
Solo prométanme que no se van a quedar dormidos, porque ya a estas horas capaz que hay la tentación de quedarse dormidos, pero cierran sus ojos sin quedarse dormidos. De pronto voy a pegar un grito de júbilo a que se despierten, pero sigan con sus ojos cerrados, por favor. Ajá. Mi Dios, yo miro a mis ñaños aquí y lo único que puedo ver es a un puñado de tus hijos, de tus hijas, por los cuales, Señor, tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Señor, yo los miro y lo único que puedo ver es que tú nunca los dejarás y nunca los desampararás, Señor. Te pido para ellos simplemente, Señor, que tengan la certeza, la confianza total de que su Padre es poderoso en batalla, de que su Padre prometió que nunca los dejaría y nunca los desampararía, de que su Padre es Jehová de los ejércitos, de que su Padre prometió que enviaría a sus ángeles, a sus guerreros, para protegerles. Y Señor, aunque esta noche mucha gente, Señor, puede estar haciendo cosas hasta por ignorancia, Señor, porque muchos de ellos posiblemente ni siquiera tienen conciencia del ámbito espiritual. Pero aunque muchos han decidido quizás echar maldiciones, hacer un montón de cosas en contra de tu pueblo, lo único que yo veo aquí, Señor, es que la luz del mundo, tú, bendito Jesús, que eres la luz de este mundo y eres nuestra luz, ya disipaste las tinieblas alrededor de nosotros. Y más que alrededor, en nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y yo te pido que no nos hagas temer, Señor. Te pido que tu amor eche fuera todo temor. Todo temor, que se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Todo temor. Si tú nos amas, no dejarás, Señor, que el enemigo venga a poner sitio contra nosotros. Y si así fuera, tu amor hará, Señor, que cada uno de mis ñaños sea guardado y protegido por ti. Los bendigo, Señor. Los bendigo como ese ñaño mayor que ya sabe cómo es la cosa. Como ese ñaño mayor que ya vio platos volando y que se asustó y que no podía cantar un Salmo 23 porque temblaba. Los bendigo como un ñaño mayor, Señor, que se dio cuenta un día que el diablo quiere llevarse el show y que no le vamos a permitir. Como un ñaño que en medio del deseo de ser bendecido, pudo bendecir a una pequeña mujer. Señor, en el precioso nombre de Jesús, te pido que les des la valentía suficiente, Señor, no para ir a buscar al diablo y sus huestes para enfrentarlo, sino la valentía para que cuando aparezca, Señor, el enemigo, ellos sepan discernir, porque en estos tiempos, mi Dios, el enemigo ya no viene ni con cachos, ni con tridentes, no. Ahora es más astuto. Él viene de diversas maneras, de diversas formas. Y te pido, Señor, discernimiento para que cuando ellos lo vean, lo encuentren, puedan enfrentarlo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo Rey, Señor. Y yo siento esta noche, Señor, que hay muchos que están enfrentando situaciones difíciles en su vida. Yo sé que hay algunos de ellos, Señor, que en este tiempo están enfrentando a tres enemigos que hay, porque no todo es del diablo.
A veces yo he pensado que el diablo dirá, y toda la culpa me echan a mí, cuando a veces no es culpa del diablo, a veces es nuestra carne y a veces es el mundo. Y donde no está el Espíritu de Dios, hay otros espíritus que operan. Pero yo te pido hoy, dile al Señor, allí donde estés, solo dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Hay luchas bien fuertes que ustedes han sentido en este tiempo. Algunos están atravesando luchas bien fuertes. Algunos de ustedes están luchando con cosas que por mucho tiempo han estado diciendo, no sé cómo voy a vencerlas. Pero te repito, en el nombre de Jesús, no vas a poder vencer esas batallas, no vas a vencer a esos enemigos en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Deja que Él pelee. Deja que Él pelee. Deja que Él pelee. Declara confianza total en el Señor. Que cómo pude yo mantenerme firme cuando he visto endemoniados delante de mí. No lo he podido hacer, solo Dios lo ha podido hacer. Que uno quiere salir corriendo, yo sería el primero en salir corriendo hasta cuando me acuerdo que nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, que siempre estará con ustedes, protegiéndoles. Les bendigo en nombre de su ñaño Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, todos los cautivos son liberados. Y los bendigo en nombre del Espíritu Santo. Que acuérdense, no está fuera de ustedes, está en ustedes. Y los quiero mucho. Gracias por la oportunidad, mi querido Samu. Gracias a todos. Y solo quería contarles esto. La verdad me iba a poner la luz así desde abajo y todo oscuras para ponerles así un poco de miedo a la cosa. Pero no me puse así porque ya solo verme así nomás ya les da miedo. Así que no hay problema. Que el Señor les bendiga muchísimo. Y chicos, son más que vencedores. Les dejo con mi hijo Antonino nomás, ¿no? Bendiciones. Gracias, Tony. Gracias por compartir eso y también gracias a cada uno de ustedes por haber compartido esta noche con nosotros. El Señor es muy bueno y Él nos ama y su misericordia es para siempre. Un par de cosas nomás como para resaltar, que el centro de la celebración siempre sea el adorar a Dios, el adorar a Jesucristo, que Él es Rey y que Él está sentado en el trono gobernando. Que seamos llenos del Espíritu Santo y de su palabra y puestos toda la armadura de Dios para hacerle frente al enemigo cuando llegue el día malo. Y que tanto Adrián como Tony dijeron, no se trata de buscar al diablo, él anda en todos lados, sino que se trata de buscar del Señor. Y algo que Tony oró es que tengamos la valentía suficiente de buscarle y de caminar con él. Entonces, que le conozcamos y que podamos descansar también en esa promesa de que el Señor está con nosotros y que Él es digno de ser exaltado y adorado. Así que, chicos, muchas gracias por haberse juntado esta noche. Gracias por compartir, por abrir su corazón también en los grupos. Qué alegría que podemos ser familia y es lindo juntarnos. Entonces, esperamos que tengan un lindo feriado, que se cuiden mucho también, que tomen rica colada morada y que puedan descansar también esta noche. Dios mediante, nos estaremos viendo el siguiente sábado.